Vamos a profundizar hoy en un aspecto muy interesante que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado examinando y lo que el Señor también nos está ministrando a propósito del libro de Nehemías. Hemos estado declarando, ¿no?, que es un tiempo de reedificación, un tiempo que el Señor está abriendo para que como hijos de Él podamos ser encaminados, ¿sí? Ser encaminados en la luz de su verdad y avanzar en el tiempo. Entonces, la idea es hoy día profundizar, como les estoy mencionando, en parte de lo que el Señor nos está enseñando. Entonces vamos directo al libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos a ir al verso 13, eso estuvimos también ministrando la semana pasada. Y desde ahí vamos a seguir examinando algunos puntos que, sin lugar a duda, Dios nos va a seguir confrontando y guiando. Aprovecho de saludar a los hermanos que están conectados, algunos de vacaciones, otros en su casita, les mandamos un abrazo. Nehemías capítulo 4, verso 13, y desde ahí vamos a seguir en adelante. Dice: entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. ¿Se acuerdan de eso, sí? Espadas, lanzas y arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis, ¿qué cosa? Miedo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, vuestras casas. Habíamos leído esos versos la semana pasada, un poco dando cuenta, ¿no?, de lo que Nehemías está viviendo en esta etapa de ir estableciendo las familias, ¿no?, en torno a la reedificación de los muros. Verso 15, ahora vamos a entrar a estos versos que vienen. Verso 15 dice: sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios, ¿qué dice? Que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra, dice, empuñaban un arma. Verso 18. Cada uno de los que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Verso 21. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mi sirviente, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. En la mano. ¿Ya? Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, tiempo de reedificación. ¿Sí? Tiempo de reedificación. El Señor nos está llevando a trabajar áreas familiares, áreas personales, ¿sí?, proyectos que Dios tiene contigo, iniciativas que el Señor
ha hablado para ti y para tu casa, pero también sobre todo el plan que Dios tiene sobre su iglesia. O sea, el propósito personal que tú tienes o el propósito de tu familia se conecta con el propósito que Dios tiene para la iglesia de una generación. ¿Sí? Es decir, cuando el Señor levanta en esta Jerusalén celestial ese muro de piedras vivas, no solo está pensando en que a ti te vaya bien, no solo está pensando en que tú tengas éxito en la tarea, que tú te levantes y te esfuerces y avances, sino que Dios siempre piensa en la iglesia, ¿sí? Porque es su esposa, y dentro de ese diseño eterno que es la iglesia, cada uno de nosotros tiene una parte. Cada uno de nosotros tiene una unción, una función. Entonces, si tú te enfocas en el propósito de Dios, ¿sabes lo que está pasando? La iglesia se está enfocando. Si tú haces la parte que a ti te corresponde, la iglesia está caminando de forma más clara y más específica. Amén. Por eso es que es importante que cada uno haga lo que Dios le llamó a hacer. Por eso es importante que si Dios te dio unción específica, no solo eso quede para ti, ni para tu proyecto personal, sino que tú puedas servir con lo que Dios te entregó. ¿Sí? En la enseñanza, en talentos, en gracias, en unciones. Es decir, Dios piensa en una agenda mucho más amplia de lo que nosotros podemos pensar. ¿Sí? Si tú te enfocas, lo repito, si tú caminas en base a lo que el cielo habló para ti, no solo es tu avance personal. Si tú dices, Señor, yo quiero caminar en sanidad, yo quiero liberar, perdonar y también yo recibir de ti esa sanidad, ¿sabes qué? La iglesia también se está sanando, ¿sí? Porque estamos llamados para caminar de forma unida. Estamos llamados, no para, como decían los versos que leíamos recién, separados uno del otro allá, sino que en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, los muros son compactos. Los muros están totalmente unidas por estas piedras vivas. ¿Sí? Entonces, eso es lo hermoso y lo lindo, que el Señor en su sabiduría grande, en su gran multiforme sabiduría y gracia, Él va creando, ¿no? Un plan en el que cada uno de nosotros es relevante para el propósito del Señor. Me acuerdo hace un tiempo atrás poder estar llegando a un país en particular. Llegué un poquito antes, me acuerdo. El vuelo se adelantó. Y era un país conflictivo. Entonces yo empecé a ver, y como lamentablemente salió un reportaje hace unos días acá también, en el aeropuerto, cómo robaban y se metían adentro de todas las zonas donde uno está esperando el avión. Ahí se metían a robar. Y yo lo estaba viendo eso y dije, chuta, Señor, ¿qué hago? No me funcionaba el internet. No tenía mayor referencia en el lugar que estaba. Lo único que tenía era la oración. Así que, Señor, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente siento un grito, profeta, ¿no? Profeta, por acá. No, le dije yo, no me diga profeta, tranquilo. Bueno, entonces, papacito, no, mejor dígame profeta, le dije. No, Javier, le digo, está bien, dígame Javier nomás. Sí. Entonces, yo le dije, hermano, gracias por venir. Mira, me dijo, lo único que yo tengo, hermano, es poder transportar. Yo no soy ni profeta, nada. Disculpe que te diga así, profeta, es que para mí es como, porque yo lo que hago es transportar y servir en eso. Yo le dije, hermano, tú no sabes lo importante que fuiste hoy para mí. Llegar acá a tiempo y guardarme, si el Señor te usara, ¿no? Para guardarme en medio de una situación en que yo no tenía idea claramente de todo lo que significaba el contexto en el que estaba ahí en ese lugar. Su labor, y yo no digo granita de arena, porque la arena no produce nada, ¿no? Es mejor decir un granito de fe. ¿Ah? Esos granitos de fe
que nosotros aportamos, ¿sabe qué? Dios lo puede multiplicar. Y Dios lo puede hacer crecer a tal punto de que no te das cuenta, ¿no? Lo que tú puedes hacer disponiéndote a servir al Señor. ¿Sí? Jesús dijo que aún un vasito de agua que tú le des a un hombre de Dios. Y todos nosotros, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Hoy no se la creen. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos hombres de Dios hay acá? Andrés Bulacio, vente urgente. Estamos rápido a hacer Sí, pues, hombres y mujeres de Dios estamos aquí esta mañana, ¿sí? Entonces, si tú le das un vaso de agua a un hombre o una mujer de Dios, nada de eso queda sin recompensa. El servicio que tú disponibilizas para la obra de Dios es poderosa. Y Dios puede usarla para cuestiones que ni siquiera te imaginas. ¿Amén? Entonces, vemos acá en este escenario que las familias están siendo convocadas para un tiempo de reedificación. Chile está viviendo un reinicio. Chile está viviendo una etapa de reconstrucción y reedificación. Lo venimos profetizando hace ya hartos meses. ¿Sí o no? Si no, vean las enseñanzas que están hace más de 6 meses ya. En buen chileno hemos estado hinchando, ¿no? Con Nehemías. Y usted viene acá y dice, se sienta, ¿de qué habla el pastor? De Nehemías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender un principio. ¿Cuál? Debe profundizar en una directriz, en una palabra que Dios le entregó. Si usted se toma en serio lo que Dios le habla, si usted está buscando al Señor con su familia, y dice, Señor, ¿qué nos quiere hablar para este año, para este tiempo? Eso no puede quedar en el aire como una palabra emotiva. Tú tienes que profundizar en la palabra, tienes que edificar con esa palabra. ¿Con qué edificamos los hijos de Dios? Con su palabra. ¿Se entiende, no? Tú no edificas por tu propio esfuerzo. No edificamos con nuestros recursos humanos. Dios edifica con su palabra. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Vino la luz. Y Él empezó a crear, ¿cierto? La palabra creativa de Dios trae al plano existencial muchas cosas que operan en el campo invisible. Por tanto, los hijos de Dios tenemos un don creativo y que está en nuestra boca. Puede ser para bendición o puede ser para maldición. Es así. Entonces, cuando nosotros vamos a edificar, vamos a hablar la palabra, vamos a masticar, como en el hebreo dice, rumiar la palabra. Vamos a tratar de examinar, de sacarle, ¿qué más me queda de esto que Dios me habló? ¿Por dónde lo veo? ¿En qué área? ¿Qué dimensión? Profundice en lo que el Señor le está hablando. Entonces nosotros llevamos 6 meses profundizando en Nehemías. Porque entendemos de que no es solo proclamar una palabra. Hay palabras que se proclaman y son en un tiempo específico y amén. Pero hay palabras que son directrices para un tiempo coyuntural en una generación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante lo que pasa en Concepción. Concepción tiene dos cosas. Tiene una unción para poder gestar. De hecho, saludo a los hermanos de Concepción, pero tampoco se crean tanto, porque ellos dicen, Concepción es el origen total de Chile, ahí está. Está en el corazón de Dios Chile, ¿ya? No es que ustedes lo hayan creado, pero sí es verdad que cuando los españoles llegan a Penco, porque ahí se crea, la bahía de Penco, ahí realmente surge Concepción, por eso se le llama penquistas. ¿Sí? Ahí es donde se provoca un primer punto de encuentro y ahí es donde se va a establecer una frontera natural entre el pueblo mapuche y entre los españoles. ¿Cuál? El río Biobío. En el río Biobío lo que se provoca es una mezcla, es un vientre donde nace Chile. ¿Sí? Un encuentro entre mapuches y españoles. Y Chile es un país mestizo. Nosotros la mayoría tenemos ascendencia mapuche y española, más allá de toda la otra ascendencia que usted pueda tener. El gran grueso de la población chilena es parte de ese surgimiento. Y Concepción, imagínate el nombre que le ponen, lo dedican a la Virgen de la Concepción. O sea,
Los nombres no son al azar, los nombres están asociados a detectar el don redentivo de un territorio. Nosotros estamos en San Miguel. Bueno, ahí preguntemos al Señor, ¿por qué estamos aquí en este tiempo? Y lo hemos estado preguntando. Entonces, bueno, está pasando lo que está pasando con los incendios y es importante que nosotros estemos alerta, porque en Nehemías lo que vamos a ver son ¿qué? Son puertas quemadas y son muros quemados que tienen que ser reedificados. ¿Sí? Oramos este día declarando que ningún fuego extraño se mete en esa región para declarar profecías de la tiniebla. Amén. Ni tampoco en tu vida. Que ningún fuego extraño, que ningún fuego del enemigo venga a levantarse contra tus puertas, contra los muros que estás edificando en este momento. Es tiempo de perseverar, aun cuando veas la amenaza del fuego. De perseverar. Amén. Entonces, estamos viviendo esta etapa de reedificación. La hablábamos la semana pasada, ¿no? Cómo tenemos que caminar con una mente celestial. Edificamos con el hablar. O sea, Dios utiliza nuestra boca para poder nosotros ser esos agentes creativos. Y Nehemías permanentemente está en una batalla ¿de qué? De palabras. ¿Se acuerdan de Sanbalat? De Tobías, de Gesem. ¿Qué es lo que hacían? Lo intimidaban. ¿Con qué? Con el hablar. ¿Sí? Hay una guerra de voces. Hay una guerra de palabras que busca cambiar el destino que el cielo tiene para ti. Y eso es importante que tú lo tengas presente. En medio del tiempo que nos encontramos, existe una batalla, una guerra de voces que están buscando tocar tu corazón, que están buscando alterar el propósito. Y Nehemías lo vivió. Entonces Nehemías lo que hace es decir, vamos a pararnos en las puertas, vamos a pararnos en los muros. ¿Por qué? Porque la intimidación, porque la manipulación, porque la guerra de voces no va a detener el tiempo que el cielo abrió para mi vida. Y tú tienes hoy día que ser consciente de eso. El diablo va a buscar levantarse permanentemente con voces de intimidación, de manipulación, de temor, de amedrentamiento. ¿Para qué? Para detener el avance de la obra. Para levantar fuegos extraños. Pero en este día, hoy tomamos autoridad en el nombre del Señor, diciendo no nos vamos a detener de edificar. Se está abriendo una mente celestial que es la mente de Cristo. Y hay un tiempo que dice reedificar. No nos vamos a detener. Aunque se levanten contra ti a hablar mentira, a tratar de limitar tu fe, o a desgastar la visión de lo que Dios te ha dicho. ¿Sabes qué es lo lindo? Que no estás solo edificando. No estás solo edificando. El Señor está haciendo sonar una trompeta. Nehemías decía, al lado mío, hay uno que está haciendo sonar la trompeta. Y cuando oímos el sonido de Dios, cuando oímos que Él está hablando a su pueblo, que Él está hablando a una generación, los soldados se cuadran, los soldados se paran en las puertas y dice, no es mi propia voz, no es mi propia capacidad, sino que el cielo está soltando un sonido y puedo reconocer lo que Dios está hablando sobre esta tierra. Entonces, en vez de que sea la voz de la intimidación, que el sonido del Señor, que esa trompeta afine tu espíritu para pararte donde debes estar en este momento. Amén. Vamos a la palabra porque ¿me puedes poner una imagen, amigo, del el faro? Hay un faro en el lugar quizás más lejano, más extremo de nuestro país, en el estrecho de Magallanes. Y está en un islote que se llama el islote Evangelistas. Interesante.
No, pero no adelante, sino por favor atrás. Atrás. Gracias. Entonces, este lugar, este faro, es lo primero que ve una embarcación que, ustedes saben que el Estrecho de Magallanes se cruza, ¿no? Del Atlántico hacia el Pacífico. Y lo primero que ve una embarcación cruzando ese estrecho, que es bastante complicado de cruzar. Las condiciones climáticas en esa zona, en ese peñón, son extremas. Tienen un promedio anual de precipitaciones de 2.000 a 3.000 milímetros, vientos sobre los 120 kilómetros por hora, temperatura a veces inferior a los menos 15 grados Celsius, temporales con olas que superan los 20 metros de altura. Bajo ese escenario opera sin descanso ni receso este faro llamado Evangelista. Recientemente ha sido reconocido por la comunidad internacional como uno de los faros más antiguos. ¿Saben cuántos años va a cumplir ese faro? 130 años. 130 años. Se construyó con al menos 80 trabajadores. 5 murieron. Se construyó en 1896, o sea, en el 95, pero en el 96 se inauguró. Y además de eso, ahora sí se puede mover, gracias. Además de eso, vamos a encontrar, ahí está, vamos a encontrar de que, no, el otro, por favor. Ahí está, vamos a encontrar que la luz es la primera luz en el extremo sur. O sea, tú si ves un mapa del sistema de faros, este es de los más antiguos, 130 años. Y es el más extremo. Entonces, la primera luz que se ve desde sur a norte es este faro, ¿ya? Que se llama el faro Evangelista, y que lo que de alguna manera tiene, una gracia de las que tiene, es que entre 4 a 6 meses lo administran 2 marinos. Y no salen de ahí entre 4 a 6 meses, dependiendo de la temporada. Y su misión es encender la luz de ese faro. El reconocimiento internacional que les dieron fue porque si ese faro no estuviese ahí tanto tiempo, los accidentes, los problemas que se darían en esa zona habrían sido realmente catastróficos, y al mismo tiempo ha sido una hazaña, si puedes volver al anterior, por favor, ha sido una hazaña construir, y no sé si lo alcanzan a ver, un puntito como rojo, ¿no? En medio de ese islote, construir una estructura que ha resistido más de 130 años. ¿Por qué les muestro eso? Porque ese es un ejemplo de perseverancia y de vigilancia. 130 años en el sur de nuestro país. Un lugar que al mismo tiempo es bien profético. Es el lugar de los evangelistas, que son luz en medio de la oscuridad. Es el evangelio en el sur de Chile que recibe a las aguas que vienen de otros lugares. No. Y fue hecho por un hermano escocés. Fue construido por un hermano en la fe. De los primeros ingenieros que llega en Chile. Que llega a Chile, perdón. A fines del siglo XIX. Y él dijo, vamos a construir este lugar sobre la roca. ¿Cómo le vamos a llamar? El lugar de los evangelistas. El lugar del evangelio. Porque Chile es una tierra consagrada al Señor. Desde ese faro al extremo sur del Estrecho de Magallanes hasta el extremo norte. A mí eso me apasiona, me emociona.
Porque el reino de Dios no es solo una filosofía. El reino de Dios está presente en nuestra forma de vivir. ¿Sí? Y aún nuestros antepasados pusieron legado de eso. Legado de eso. Una obra de 130 años de ingeniería, una obra de vigilancia de nuestra armada, de nuestros marinos que están ahí, 2 que se van turnando cada 4, cada 6 meses, pero que es clave en una labor, encender la luz en el extremo sur del estrecho Magallanes. Nehemías llama al pueblo a ser perseverante. Llama al pueblo. Dice a que cada uno se vuelva a la muralla y cada uno vaya a su trabajo. Es decir, perseverar en la misión. Perseverar en edificar en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, aun cuando se levanten vientos de 120 kilómetros por hora, o hayan precipitaciones o nevazones o lo que hay ahí. Persevera en la misión que Dios ha puesto en tu mano. No te quedes dormido. ¿Sabes qué? La perseverancia no es un don. Hay cosas que no descienden del cielo. Oh, qué terrible lo que está diciendo el pastor. Hay cosas que son procesadas en ti y surgen como un fruto. ¿Están aquí, no? La perseverancia no es un don. No es una unción. La perseverancia es el fruto del carácter probado. Es fruto de un carácter procesado. Hay menos amenes. Hay una mentalidad en la que muchas veces se nos ha enseñado el evangelio de la gracia o del reino, que tiene mucho que ver con la dádiva, ¿no? Con lo que Dios nos da. Y es así. Él nos da su salvación, Él nos da su sanidad, Él nos da la grandeza de su reino. Nos da tanto el Señor. Mucho. Pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender a procesar. Y una de esas tiene que ver con la perseverancia. ¿Qué sacaba Nehemías con tener gente armada si no iban a perseverar en mantenerse donde él los había establecido? Es decir, en edificar o reedificar su casa. ¿De qué nos sirve la unción? ¿De qué nos sirve saber tanto, tener dones, si realmente no estamos disponibles para vivir un proceso de transformación interno? Primero como hijo. Primero en lo interno de tu casa. El avivamiento, entre comillas, si queremos decirle avivamiento, ¿no? Pero la transformación que Dios trae para este tiempo nace de las casas. Pero no nace solo como un eslogan, ¿no? No nace solo de que cantemos si se levanta una familia, se levanta una generación. Nace de que nuestras vidas sean transformadas. De que nuestras casas vivan esos procesos internos con el Señor. Porque es tan dramático que la Biblia llega a decir que muchos hacían milagros, que hacían liberaciones, que hacían tantas cosas en el nombre del Señor, pero en el momento del juicio, en el momento de los que hubo, en la hora determinada, el Señor dijo: yo no te conozco. Yo no te conozco. No reconozco tu naturaleza, tú no te pareces a mí. Puedes hacer muchas cosas tremendas, pero ¿te pareces a mí? ¡Ay, aleluya! La perseverancia es fruto de un carácter procesado. La perseverancia viene del latín perseverancia, perseverantia, que significa constancia, insistencia, paciencia resistente, aguante con propósito,
Al empate, Schwager. No, vamos con todo que se puede. No, los futbolistas lo entienden eso. Esa jerga. Vamos con todo. Hoy día le diríamos como resiliencia. Esa palabra hoy día quedaría muy bien para hablar de perseverancia. ¿Cuál? Resiliencia. Que es poder recuperarse de los contratiempos y seguir adelante. Imagínate, tienes a Sanbalat, a Tobías, a Gesem, todo el tiempo levantando una voz de oposición. Todo el tiempo diciendo que no vas a tener los recursos, que te vas a levantar en oposición, que vas a ser rebelde. Todo el tiempo Nehemías y el pueblo estaba bajo ataque verbal. Si en el pueblo no había perseverancia, era fácil ceder. Era fácil irse para abajo. Pero hay algo que el Señor espera en estos tiempos que pueda emerger como un fruto en nuestra vida. ¿Cuál? La perseverancia. Que tiene que ver con creer en lo que el Señor ha dicho. Entonces yo me afirmo en su promesa. Me afirmo en lo que Él ha hablado. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto con su perseverancia. Otro verso, Lucas 21:19. Si me ayudas a poner ese verso que a veces se nos va, lo pasamos por alto. Mira, dice Lucas 21:19. Dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. No es un eslogan de el coach, no. Es la Biblia. Y es clarita. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque la perseverancia está totalmente ligada al carácter. Está ligada a la formación de tu alma. ¿A qué? A tener capacidad de resistir. De aguantar la corrección. De que el Señor te ordene. Y de que bajo la amenaza tú sepas reconocer cuándo es Dios y cuándo es la manipulación. ¿Me van siguiendo, no? Porque en tiempos de bombardeo como el que está viviendo Nehemías, algunos quizás dirían, no, es que Nehemías a lo mejor está en otra, ¿no? Nehemías está desenfocado. Pero es importante que tu oído esté afinado para reconocer y discernir cuándo es el cielo el que está hablando. Necesitamos hoy trabajar fuerte la tolerancia a la frustración. Es decir, la habilidad para enfrentar y resolver de manera eficaz eventos difíciles y adversos. La baja tolerancia a la frustración, ¿qué incluye? Irritabilidad, ira desproporcionada, impaciencia, abandono rápido de tareas, procrastinación, desmotivación, dificultad para manejar críticas o cambios, manifestándose esto con arrebatos emocionales, tristeza, sensación de inutilidad o incluso conductas compulsivas. Comer, comprar. ¿Ya? Y a menudo se acompaña entonces de ansiedad o de esa problemática de alcanzar metas a largo plazo. No abandones los procesos que Dios está formando dentro de ti. Aún con decisiones difíciles que has tomado. Ser flexible a la voluntad de Dios es difícil. No es una tarea fácil. Pero ahí está la gracia ¿en qué? En dejarse moldear por el Señor. En saber tomar decisiones claras guiado por el Espíritu, no por el hombre. De repente viene el hermano y me dice, pastor,
Es que no, yo quiero pedirle que ore por mí porque, no sé, voy a inventar algo ya para que nadie se sienta... Es que decidí comprarme un Ferrari. Ya me compré el Ferrari, pero tengo un problema con no he podido pagar los últimos 10 dividendos en mi casa. Pero ¿sabe qué? Encontré tan lindo el Ferrari que era un sueño mío de chiquitito. Es un ejemplo extremo, ¿no? Hay decisiones que a veces tomamos en nuestro corazón sin vivir procesos internos de maduración. Y a veces eso lamentablemente, se abre como un ciclo permanente de nuestra alma en la que no logramos administrar en justicia lo que somos en el Señor. Entonces, el campo de las decisiones es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes ver la obra de Dios. Una persona que decide decir, Señor, yo realmente, Dios me llama al África, ¿no? Oh, oré, tuve un sueño, tuve una visión. Y hay personas que pueden tener visiones 20 y 30 años. Y yo les pregunto, ¿y empezaste a aprender algún dialecto? ¿Empezaste a aprender el inglés? ¿Te contactaste con alguien en África? Vamos a África, te acompaño. Es que no sé, que no. Ese tiempo se acabó. Escuchen, en un cambio de ciclo es muy importante, o en un cambio de tiempo es muy importante que nuestras decisiones sean determinadas y radicales frente a lo que Dios está trayendo delante de nosotros. ¿Por qué? Porque si no se te puede derribar el muro. Y hay dos actitudes que Dios pide de ti. Una actitud defensiva, que estés con una mano en el arma, y una actitud ofensiva, que es edificar. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que estar enfocado en un balance entre la edificación y el poner límite al infierno. ¿Sí? ¿Lo agarran o no? ¿Sí? ¿Me siguen? El Señor te está estableciendo los muros para reedificar. Te está armando. Y hay dos actitudes claves que el cielo pide de nosotros en este tiempo. ¿Cuál? Que me arme con las armas que Dios me entregó, las armas del Espíritu, pero también tener una actitud defensiva. El enemigo no va a tocar a mis hijos. Ya no van a seguir adictos a las pantallas. Acabó eso. No pueden seguir adictos. ¿Cómo van a estar todo el día en una pantalla? Hay vínculos emocionales que necesitas ponerle límite. Gente que te ha posesionado tu corazón y te succiona la vida de Dios. Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios te está poniendo en el muro. Y tienes que tener un balance. ¿Entre qué? Entre la capacidad defensiva y la edificacional. Entonces, todo lo que te saca de allí, todo lo que te mueve de ahí, lamentablemente puede ser o la voz de Tobías, de Sanbalat o Gesem, pero no es la voz de Dios. La voz de Dios te está poniendo hoy día en un balance en la que te exige edificación y fortaleza para defender. No se enojen conmigo, por favor. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En tiempos donde la baja tolerancia es la regla muchas veces, el Señor nos llama a poder aprender a descansar en Él, confiando en su voluntad. ¿Sí? Soltando las cosas que son difíciles para nosotros. Decir, Señor, todas las cosas me ayudan a bien porque te amo a ti.
¿Y qué significa amar al Señor? Ponerlo a Él primero. O sea, si tú lo pones a Él primero, el orden de prioridades de tu vida se va también a reconfigurar. Entonces, Señor, yo te pongo primero en mi vida personal, te pongo primero en mi casa, en mi familia, en mi conyugago, te pongo primero en mis labores del día a día, te pongo primero en mi finanzas, te pongo primero en mis sueños, te pongo primero en mi relación con mis hijos. Tú eres el primero. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan para bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito que está detrás. Que Dios está trabajando. La baja tolerancia, entonces, es no aceptar la presión de los procesos de transformación. Y en esos momentos o nos quebramos y nos quedamos dolidos. ¿Alguien se ha fracturado alguna vez? ¿Saben el dolor que es cuando uno se fractura, no? Me acuerdo, chico, ¿no? 8, 9 años, me caí de una bicicleta con un primo y se cayó la bicicleta y mi primo, que era mayor, arriba de mi mano. ¡Oh, qué dolor! Y hasta el día de hoy yo digo, hay veces en que viene la presión, ¿sí? La presión. Y a veces esa presión nos quebra. Noticias duras, cuestiones que no sabemos cómo resolver, y nos sentimos que estamos siendo triturados por dentro. En esos momentos, tú tienes que decidir. Como decía Jeremías, Señor, esta vasija se quebró, hazla de nuevo. Me duele. Ser honesto con Dios te va a librar de muchos dolores. De muchos dolores. Entonces, cuando viene el tiempo de la transformación, hay áreas que inevitablemente se van a quebrar en nosotros. Y duele. Entonces yo no le puedo decir, hermano, tranquilito, decida bien, total. Hay decisiones que duelen. Son difíciles. Entonces, o dejamos que el Señor sane nuestra fractura y recomponga y haga las cosas de nuevo, o nos quedamos por 20, por 30 años traumatizados por ese dolor sin ser sano. Yo me acuerdo, una abuelita siempre iba a que le compusieran los huesos, pero siempre después le dolían los huesos. Yo no sé si los componedores de hueso eran muy... Bueno, ya. Pero hay gente que dice, no, si yo... No importa, yo sé cómo yo me las puedo arreglar, no sé qué. No. Tú necesitas que Dios... Que de alguna forma tú expongas ese dolor del quebrantamiento y permitas que Dios construya algo nuevo dentro de ti. Somos hijos y los hijos nunca son desechados. Nunca. Nunca los hijos son desechados por el padre. Lo importante es que los hijos tengan la disposición a entrar en la cirugía, que a veces es menor, que a veces es mayor y que a veces duele. Acepta que en esos procesos de transformación la perseverancia es también dejar que el Señor nos haga de nuevo. Todos los procesos completados tienen recompensa. Como el Mario Bros, ¿ves? Usted va saltando la etapa. Termina la etapa y le entrega la estrellita, no sé qué. ¿En qué áreas estás a medio camino? En tu vida con Dios. Usted no me tiene que a mí dar cuenta de nada. De nada. Yo estoy aquí para ser, como decían los antiguos, un instrumento. Un instrumento. Pero su Señor es Cristo.
a quien usted le tiene que dar cuenta es a Él. Entonces, vamos de nuevo. ¿En qué área está a medio camino? Todo proceso completo tiene una recompensa al final. Aun cuando sea duro. Aun cuando sea difícil. Ahora sí, ponme la otra imagen, por favor, amigo. Quiero contarles de un ejemplo que a mí me apasiona. No, ese, gracias. Ese que están ahí, que ustedes ven ahí, es un hermano que se llama William Wilberforce. ¿Han escuchado hablar de Wilberforce? ¿No? Yo les cuento quién era William Wilberforce. Wilberforce era un joven que había recibido una formación muy importante en Inglaterra, ¿ya? Él es un hombre de los 1800 y trabajó incansablemente durante más de 20 años para abolir la esclavitud en Gran Bretaña. Ahora, Wilberforce nació en cuna de oro. Era una persona millonaria. Pero sus papás de chiquitito lo mandaron a un tipo de escuela, se me olvida el nombre ahora, una escuela donde envían a los niños para un internado, gracias. Lo envían a un internado y en ese internado él empieza a leer la Biblia, se encuentra con familiares, con unos tíos que no eran millonarios, pero sí eran devotos, eran gente que amaba al Señor. Y él se aprende todos los coros, se aprende la Biblia, crece, 16, 17 años, los papás lo vuelven a llamar y lo forman para ser un hombre de Estado. Es una de las fortunas más importantes de Inglaterra. Pero su corazón siempre había estado anhelante del Señor y había sido marcado por Dios desde niño, por la experiencia que tuvo con estos familiares que amaban al Señor. Bueno, a él le tocó llegar a ser representante, llegar a ser una persona muy importante en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña. Y él tenía una convicción. Él decía, Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí dos grandes objetivos. Primero, suprimir el comercio de esclavos. Y segundo, reformar la cultura de Inglaterra. Tremendo. Tremendo. Wilberforce. Todo el mundo se burlaba de él. Todo el mundo le decía, William, usted está loco. ¿Por qué? Porque gran parte de la base comercial del monopolio que tenía el Reino Unido estaba en torno a el comercio de esclavos. ¿Sí? Estaba la revolución industrial, pero además el comercio de esclavos. Entonces, él no solo estaba diciendo en términos humanitarios, ¿no? Acabemos con la esclavitud, sino que también eso significaba económicamente ponerle un freno a un imperio. Entonces le decían, tú estás loco. Además, en Estados Unidos el comercio de esclavos seguía prosperando. Entonces era ir totalmente contra cultura. Él se juntaba todos los días lunes a orar en el Congreso, con un grupito que se llama el Grupo Clapham. Y oraban todo el tiempo fervientemente. Y el Señor les decía, es importante que se cierre la esclavitud. Para que yo pueda bendecir Inglaterra, es importante que se pueda abolir la esclavitud. Estuvo muchos años dando esa batalla. En alguna de sus cartas, con nada más y nada menos que John Wesley, un prohombre de la fe, ¿cierto? Un héroe de la fe, Wesley, ya de 87 años de edad, le escribió a este joven miembro del Parlamento de Inglaterra. ¿Cómo dice ahí? Él le dice, Wesley dice, a menos que Dios te haya llamado solo para esto, te desgastarás debido a la oposición de hombres y demonios. Pero si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Una de las voces que trató de ayudarlo a Wilberforce en su campaña, escuchen esto, que le duró 16
años. Estuvo 16 años perseverando. 16 años levantando su voz en Inglaterra diciendo: es necesario abolir la esclavitud, es necesario prohibir la trata de esclavos porque está en contra del propósito de Dios. El 26 de julio de 1833, después de que Wilberforce hubiera dejado su cargo y solo 3 días antes de morir, la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó la ley de abolición de la esclavitud y puso fin a la práctica del comercio de esclavos africanos en todo su imperio. 3 días antes de morir, vio el propósito por el cual Dios lo había puesto en un lugar que se cumplió. Si Wilberforce peleó, como le decía Wesley, contra la oposición de hombres y demonios, si Nehemías, para levantar los muros, tuvo que pelear y dar batalla contra hombres y demonios, ¿tú crees que a nosotros no nos va a tocar eso? Lo importante es que el Señor nos ha armado, nos ha capacitado para levantarnos con fortaleza en este tiempo. Amén. Amén. Un hombre que trabajó incansablemente, con perseverancia, para ver el propósito completo. Todos los procesos completos tienen recompensa. Último punto. Recién lo decíamos, que el Señor los levanta para que trabajen en la obra. Dice, con una mano trabajando en la obra y la otra empuñaban un arma. El libro de Jeremías 1:10 dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Si me pueden ayudar, por favor, chiquillos. Jeremías 1:10, para que lo pongamos en la pantalla. Dice que Dios nos ha dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Usted cree que Dios le da autoridad? ¿Sí? Mira lo que dice la palabra. Autoridad sobre las naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Dice, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar. Pero también dice para edificar y para plantar. Eso es una mano defensiva que va contra la tiniebla. ¿Qué hace? Arranca. ¿Qué arranca? Raíces. Arranca raíces. ¿Qué raíces? Raíces de amargura. Raíces de iniquidad. Raíces de codicia. Raíces de maldad. ¿Sí? Él entonces nos pone para arrancar raíces. Raíces. Una actitud defensiva. No muevan por favor el verso, chiquillos. Gracias. Dice que también le da autoridad. Jeremías está hablando y en eso también nos representamos como iglesia. Nos hemos representado como iglesia para derribar. ¿Qué era lo que se derribaba? Se derribaban fortalezas. Se derribaban muros que el enemigo ha puesto para no dejarte avanzar. Entonces hay muros que tú tienes que edificar para poner límite, pero hay muros que tienes que derribar, que el diablo puso para a ti ponerte un límite. Entonces, ¿qué
muros de límite del infierno necesitas hoy día pararte a derribar. ¿Me sigue, no? Dice para destruir. ¿Qué cosa destruimos? Las obras de las tinieblas. Los muros que se derriban están asociados mucho a los muros que se levantan en el alma. ¿Sí? Dice que son argumentos, sofismas. A ver, se los leo. Ay, se me arranca. Aquí está, ya. Segunda de Corintios, capítulo 10, 5. Gracias. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Vamos al verso 4, el 4 y el 5, perdón. 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? La destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Laberinto de especulaciones. ¿Sí? Gente que dice, que digo, que yo, que no sé qué. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y por último, el Señor nos pone para derrocar. Escucha esto, derrocar. ¿Qué tiene que ver con derrocar? El derrocar tiene que ver con los tronos. Con los que se sientan en los tronos. Entonces, hay tronos de gobierno. De gobierno sobre tu vida, sobre tu casa, que necesitamos entregarle al Señor. Hay muchos tronos que necesitan ser devueltos al Señor. Jeremías 1:10, volvamos a ese verso, por favor. Entonces, hay una acción defensiva, ¿sí? Con una mano estamos con nuestra arma, arrancando, derribando, destruyendo y derrocando. Pero hay una acción que es para construir en el muro. ¿Y cómo construimos? Edificando y plantando. O sea, sacamos raíces, pero también plantamos semillas. ¿Lo ven, no? Porque el reino del Señor es un huerto, donde Él busca que seamos árboles, robles del Señor. El Salmo 1, ¿cierto? Árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Entonces, el cultivar la semilla va a traer por consecuencia una cultura. Y ahí te das cuenta que el Señor lo que busca es cambiar un ecosistema. Cuando se planta el cultivo del Señor, cambia el ecosistema. Yo les decía hace un tiempo atrás, yo dije, me gustaría, ya escribí un libro, ya tengo hijos, me gustaría plantar un árbol. ¿Qué árbol planto? Y planté un olivo. Fuera de mi casa planté un olivo. Y mi esposita lo riega. Y la gracia de Dios lo riega. Y hay días en la mañana, hay días que a veces son para uno difíciles. O sea, nosotros, gracias a Dios, amén, gloria a Dios, linda. Sino días que son tensos, ¿no? ¿Le ha pasado? O no sé si me pasa solo a mí. Y tomo el auto y veo el árbol y digo, Señor, tú eres fiel. Porque está crecidito el árbol, está bonito y yo espero que luego me dé aceituna. Pero ya veo ese árbol y es un ecosistema donde yo tengo una señal de ¿qué?
de que el Señor es fiel en sus promesas conmigo. Cuando tú ves a tus hijos, cuando tú ves la fidelidad de Dios en tus decisiones, te has guardado en santidad, has decidido actuar bien, en justicia. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Se está cultivando una cultura distinta. Se está cultivando ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Entonces eres tierra deseable. Entonces las naciones andarán a tu luz. ¿Por qué? Porque de ti sale un ecosistema que está plantado en los valores del reino de Dios. Entonces no solo hacemos la guerra. ¡Ah! Hace un tiempo atrás había un grupo que se llamaba Los Valientes de David. Ya voy a terminar porque estoy hablando cosas. Un grupo que se llamaba Los Valientes de David. Y ellos hacían la guerra espiritual, pero hacían la guerra así, en buen chileno, cuática. Iban a la Virgen de los, no sé, por decir algo, ¿no? La Virgen de los Vázquez. Adiós, Virgencita. Y le tiraban pintura, le cortaban así literal, ¿no? Entonces al otro día salía en la noticia otra más de los valientes de David. ¿Ya? ¿Saben cuál es la mejor guerra? La guerra en donde nosotros tenemos este balance. En donde desarraigamos, destruimos las obras de las tinieblas, pero al mismo tiempo nos dejamos plantar por el Señor. No puedes tener espacios vacíos. Entonces, imagínate esto. Tú decidiste cerrar un negocio que tú sabías que no venía de parte del Señor. Lo cerraste. Porque habían cosas medias que no estaban bien. Lo cerraste. Pero ¿cómo vas a llenar ese espacio? ¿Qué vas a plantar? Porque Dios te va a dar semilla para plantar y ser fructífero. Entonces, no es estratégico y no es sensato solo tirar y derribar. Tienes que ocupar los espacios. ¿De qué forma? Plantando la semilla que el cielo ha puesto sobre ti. Entonces ahí tú tienes que decirle al Señor, entonces, ¿cuál es el negocio que tienes para mí? ¿Cuál es la semilla que tienes para mí? Esa voy a plantar. Y edificar, y ahora sí terminamos, edificar es la palabra, quizá una de las palabras que más le gusta a Pablo, al apóstol Pablo. Pablo dice que la iglesia ha sido establecida para ser edificada en amor los unos con los otros. El amor lo que hace es ser un pegamento. El amor lo que hace es que las piedras vivas, ojo, no sencillamente ladrillos que están uno igual que otro. No, piedras vivas, todas distintas, todas procesadas con distintas formas, se unen, se peguen en ese amor perfecto de Cristo. La iglesia está llamada para edificar. Edificar tiene que ver no solo con construir un edificio de hombre. La edificación nace a partir de que nosotros estamos arraigado en esa morada celestial donde el Señor Jesús está en el centro. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Último verso. Antes está hablando de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, de los pastores. Pero dice esto, ¿a fin de qué? O sea, ¿con qué fin Dios nos da unciones, talentos? A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Cristo. Él es el centro de la edificación. ¿Sí? Y no estamos empeñados en levantar templos de hombres, sino que queremos ser un templo vivo, en la que desde este lugar podamos estar ministrando a las naciones, podamos estar ministrando desde los lugares celestiales, espacios, tronos, campos, cultivos, que la semilla del Señor llegue en todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie.
Entonces, dentro de las cosas que son importantes hoy de dejarnos ministrar por el Señor, una de esas tiene que ver con la perseverancia. ¿Sí? Una de esas tiene que ver con la perseverancia. Y la otra con el enfoque de un balance defensivo y ofensivo en el tiempo de edificación. Hay muchas cosas que necesitamos revisar que quizás están incompletas. Hay cosas que tenías que muchas veces trabajar durante años atrás, pero están aún escondidas, aún guardadas. Bueno, el Señor está poniendo ese acelerador en que nos incomoda. Hay procesos que a veces tenemos que cerrar y nos incomodan. Nos incomoda confrontar a alguien. Nos incomoda confrontarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos quebrarnos, porque no queremos que eso duela, ¿sí? Pero en algún minuto, en algún momento, tenemos que movernos delante del Señor en niveles de luz y de justicia para que Él pueda llevarnos a avanzar a una nueva estación, a una nueva etapa. Entonces, si hoy tú estás viviendo, o si estamos viviendo, ¿no?, parte de esos momentos, digámosle al Señor, digámosle al Espíritu Santo que Él nos enseñe, nos dé esa gracia y esa fortaleza. Amén. Padre, honramos tu nombre este día. Agradecemos tu amor, Señor. Lo que mueve al reino es tu amor, Señor. Lo que mueve nuestro servicio es amarnos, amar a los hermanos, amarnos los unos a los otros. Pero no solo de palabras. Tu palabra dice que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu. Por eso hoy venimos a ti, a pedirte en la área en donde necesitamos perseverar, donde necesitamos completar. Venimos a ser primero completados por ti, Señor. Te entregamos la ansiedad. Te entregamos esas prácticas en nuestra vida en la que nos frustramos rápido. Aún conductas compulsivas que están escondidas. O arrebatos emocionales. En las áreas en donde no aceptamos la presión, esos procesos que estás trayendo para nosotros. Ministranos, Señor, con esa gloria que nos marca, que nos imprime tu rostro, nos imprime tu corazón, Señor.